Entonces la vez pasada habíamos quedado en digamos, una forma un poquito crudita de la ley de Coulomb. De hecho había dicho que lo único que nos hacía falta era hablar de las unidades. ¿Listo? Entonces hoy vamos a hablar por un lado de las unidades, por otro lado vamos a hacer un par de ejemplos de problemas que podemos solucionar con la ley de Coulomb. Entonces lo primero es que habíamos planteado la ley de Coulomb como la fuerza de interacción entre dos cargas como proporcional a las dos cargas, el producto de las dos cargas, la distancia entre las dos y el vector unitario que indica la dirección de la fuerza. Pero entonces esta proporcionalidad me indica que falta algo, que es lo que normalmente se cuadra con una constante de proporcionalidad. Sí, o sea, un simple numerito. O sea, no entran más factores, como decíamos la vez pasada, no entran factores como la temperatura, el color, nada de eso entra, solo entra esos factores que hay ahí. Y entonces falta una constante, y la razón por la que falta una constante y no es una igualdad directa es porque la distancia tiene unidades de metros en el sistema internacional de MKS. La fuerza tiene unidades de newtons, pero la carga no le hemos puesto ninguna unidad. Todos los experimentos que hemos hecho hasta ahora, los experimentos mentales que hemos hecho, han sido relativos. O sea, cuando digo relativos es que cogemos una situación y después la cambiamos un poquito y miramos qué ha pasado, pero respecto a la anterior. Entonces no hemos dicho, vea, la carga que le hemos puesto a esta esfera es tanto. No, hemos dicho simplemente es un valor Q, puede ser cualquiera. Entonces necesitamos poder hablar de un sistema de unidades ya absoluto, o sea, ya no relativo a otro experimento necesariamente, sino un poquito más absoluto. ¿Listo? Entonces, eso significa que para el sistema internacional, para MKS y para el menos utilizado, CGS, metros, kilogramos segundos, centímetros, gramos segundos, vamos a utilizar unidades diferentes para la carga. ¿Listo? Aquí vamos a hablar le vamos a poner de nombre coulombs, pues en honor al científico que hizo todo este trabajo. Y en CGS va a tener un nombre un poquito aburrido. Ya vamos a ver por qué tiene ese nombre como tan aburrido y tan largo. Se llaman los ESUs, que significa en inglés unidad electrostática, Electrostatic Unit. Ya sabemos que microscópicamente, o aún más allá, nanoscópicamente, la composición de toda la materia es grandemente protones, neutrones y electrones, de los cuales los protones vienen siendo los portadores de carga positiva y los electrones los portadores de carga negativa. Recordarán que mencioné la vez pasada que las cargas que sean como las del ámbar van a ser las negativas por convención, y resultó que esas cargas son las de los electrones también, y por eso a los electrones se les puso ese nombre de electrón, porque electrón significa ámbar en griego. Microscópicamente nosotros sabemos que la carga del protón va a ser igual a la carga del electrón, pero con signo contrario, y esta carga la vamos a llamar E. Va a ser una unidad fundamental de carga. O sea, realmente todas las cargas las deberíamos medir en términos de E, o sea, cuántos electrones estamos, por ejemplo, transportando en un cable, ¿sí? La razón también por la cual es una unidad fundamental es porque los electrones no son divisibles. Yo no puedo coger un electrón y partirlo en dos, ¿sí? Yo puedo aniquilar un electrón, por ejemplo, con un positrón, eso lo puedo hacer, pero lo que no puedo hacer es coger un electrón y partirlo en dos y quedarme simplemente con medio electrón. Si yo tengo 3 electrones, o 1000 o 1.000.000 de electrones, ¿sí? Pero es un número entero. Es como el número de personas, ¿sí? A pesar que en algunas estadísticas uno ve, por ejemplo, ¿cuál es la tasa de natalidad? Entonces la tasa de natalidad es, yo qué sé, 1.5 niños por familia, ¿sí? Eso no significa que la gente esté teniendo medios bebés. O sea, no hay tal cosa como un medio bebé. O sea, un bebé es un bebé, así le falte un pedazo. Una persona es una persona si le falta un pedazo, ¿sí? O si le sobra un pedazo también, no es más persona porque tenga algo más, no. Entonces, cualquier carga la vamos a escribir
como un factor entero. Entero pues porque puede ser o negativo o positiva la cantidad de carga que hay, multiplicado por la carga que tenga cada electrón. Mayoritariamente los objetos en la naturaleza son neutrales, es decir, que tienen la misma cantidad de protones que de electrones. ¿Sí? O sea, por ejemplo, casi todos los átomos que componen nuestro cuerpo son neutrales, o casi todas las moléculas por lo menos son neutrales. ¿Sí? No todas, pero la mayoría sí. Que sean neutrales significa que el número de electrones y el número de protones es el mismo, entonces la cantidad de carga total es cero, sumado lo positivo con lo negativo es cero. Pero cuando tengo un desbalance de carga, por ejemplo, cuando un objeto tiene un desbalance de carga, entonces la cantidad de carga que tiene extra va a ser cierto número de protones o cierto número de electrones. Si es cierto número de protones, entonces este número va a ser positivo, si es de electrones, pues va a ser un número negativo. Pero todas las cargas se van a poder escribir así. Entonces todas las cargas que yo tenga, no importa cuál sea, siempre va a ser un múltiplo, un factor entero de la carga que lleva un electrón, ¿sí? Que es la misma digamos, en magnitud a la que trae el protón, ¿sí? Entonces cuando yo por ejemplo estoy frotando un objeto y dándole la capacidad de interactuar eléctricamente, lo que estoy haciendo es o quitándole electrones, con lo cual queda con más protones, ¿sí? O poniéndole electrones, con lo cual quedan más electrones que protones. O sea, se cambia el balance. Entonces, por eso, para definir el Coulomb, yo lo voy a definir respecto precisamente a la carga del electrón, de la siguiente manera. Un electrón posee esta cantidad de carga, 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb aproximadamente, ¿sí? Eso también es una convención, o sea, nos pusimos de acuerdo para decir esa es la carga del electrón en este sistema de unidades. Es relativamente arbitrario, o sea, es arbitrario no en cuanto a que ustedes pueden cambiar ese número, no, pero si ustedes quisieran inventar un nuevo sistema de unidades, entonces pues lo podrían hacer también. O sea, podrían decir, vea, un electrón tiene 10 pepitos y eso sería una válido. El problema es que la gente se ponga de acuerdo para usar esa unidad. Entonces, si un electrón equivale a este número de coulombs, pues también podemos calcular exactamente cuántos electrones hay en un coulomb de carga. En un coulomb de carga, entonces, para saber cuántos electrones hay, cogemos este numerito de acá, lo pasamos a dividir, que es lo mismo que hacer una regla de 3, y entonces quedaría la siguiente operación: 1 sobre 1.6 por 10 a la menos 19, ¿sí? Electrones, ¿sí? ¿Eso cuánto será? Aproximadamente igual a 6.25 por 10 a la 18 electrones. 18, eso es creo que el orden de trillones, o sea, 6 trillones de electrones hay en un coulomb, ¿sí? Es una cantidad bastante grande de carga. Se define como un estándar, o sea que todo el mundo la usa, ¿sí? Pero pues se escogió más por razones históricas que por otra cosa.